Feliz sábado para todos y Dios les bendiga. Esperando que este sábado especial, y lo que lo hace especial es la presencia de Cristo Jesús. Amén. Pero también mañana tenemos una bendición muy grande. Es la renovación, es la cena, es la mesa, donde todos somos convidados para que la experiencia en el Señor pueda ser más fuerte y más permanente. Bueno, hermanos, estamos recordando también con el pastor Osvaldo. Usted puede conseguir este curso sobre profecías de esperanza. Recuerda lo que hemos dicho cada noche. En la vida aprenden los que quieren aprender. Y una de las necesidades más grandes que tenemos los seres humanos es creer que todo lo sabemos. Pero bueno, hemos venido en esta noche a estudiar la santa palabra de Dios. Amén. Bueno, inclinemos el rostro y comenzamos el estudio, no sin antes leer el último versículo, los dos últimos versículos de la Biblia. El que testifica de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, gracias por este reposo que nos brinda. Inicialmente, el reposo que tiene que ver, Señor, con el cambio de conducta, de actividades seculares, para dedicarnos completamente las 24 horas de este sábado a buscar de ti, a escuchar de tu palabra, a entonar cánticos y alabanzas y a servirte en lo mejor que podamos. Renueva, Señor, nuestras fuerzas y danos la bendición, no solo de entender tu palabra, aún más de vivir tu palabra. En tus manos nos colocamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en la última noche realmente. La semana se nos fue rápido, gracias a los hermanos que durante toda la semana han estado viniendo. Algunos por cuestiones de trabajo y otros por cuestiones laborales, estudiantiles no han venido, pero lo importante es que han llegado. Y recuerde que aprenden en la vida los que quieren aprender. El conocimiento es abierto para todos y en ese conocimiento la máxima expresión es la palabra de Dios. Amén. Bueno, ¿qué hemos estudiado en esta semana? Primero el título hablado sobre profecías de esperanza. Es decir, hemos visto domingo y lunes lo que los expertos, lo que los científicos, las personas no religiosas dicen al respecto de lo que será el futuro de nuestra tierra. El panorama no es lo mejor, es un panorama sombrío, difícil, limitado, con mucha angustia. Y cada día que va pasando, usted puede ver en las redes sociales, en los medios televisivos o de comunicación mejor, cómo el degrado de la tierra, del ecosistema, del todo lo que es la tierra en conjunto, va cada día de una forma acelerada al exterminio. Algunos consideraban en la década de los 70, 80, lo que se llamó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión República Socialista Soviética extinta, que iba a haber una tercera guerra mundial. Y recuerdo yo que quienes estábamos jóvenes en ese momento vivíamos en la expectación que en cualquier momento fuera de la Casa Blanca o del Kremlin se hundiera un botón rojo y cualquiera disparara uno de estos misiles a eso, con el agravante de la destrucción. Ya en la década del 90 al 2000 ya las cosas cambiaron con la guerra en el desierto cuando hubo en Irán. Entonces ya las potencias se acomodaron nuevamente y surgieron otras que estaban calmadas y se aliaron. Sin embargo, siempre estamos a la expectativa. Ahorita, desde que el señor Donald Trump está allá, ha sido mucha la angustia y la ansiedad de algunos políticos, porque como son de esos presidentes impulsivos, que en cualquier momento pueda acelerar un conflicto que debería evitarse. Pero nosotros no nos fiamos, no desconocemos la realidad de lo que está pasando y nosotros simplemente tenemos la ruta, la hoja de ruta, es la palabra de Dios.
Es una palabra que no falla, es una palabra que es permanente y como dice el mismo profeta Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro ¿qué? Permanece por siempre. No tenemos necesidad de andar en tinieblas, no hay que especular, no hay que armar hipótesis, no hay que tener deducciones lógicas ante los acontecimientos. Lo que hay que mirar es la palabra de Dios. Y ustedes saben que un capítulo por excelencia que nos dio la Escritura fue Jesús en San Mateo capítulo 24. Ahí está en sus lecturas paralelas, usted lo consigue en Lucas y en Marcos, sobre algunos elementos que alguno de ellos nos toca, pero que permite que el panorama sea más amplio y podamos ver. Jesús dijo: cuando veáis todas estas cosas, sabréis que vuestra redención está ¿qué? Cerca. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, anoche tocamos o comenzamos a tocar uno de los temas, como le dije en la introducción, que ha sido más debatido, que ha sido más publicitado, que ha sido más comercializado y que ha sido más ignorado, aún por las iglesias cristianas y por la iglesia popular. Estamos hablando del anticristo, el papel que juega, que está jugando y que siempre ha jugado, pero que lamentablemente los medios de publicación, las películas y todas aquellos personajes que comienzan a tratar de deducir sin la palabra de Dios, han distorsionado al mundo la realidad del anticristo. ¿Qué dijimos anoche del anticristo? Primero, que en la sociedad hay un concepto totalmente distorsionado, ajeno a la realidad bíblica, que aún hay posturas en lo que tiene que ver con el mundo religioso, y veíamos el pensamiento de este pastor Alducín, que decía que el anticristo primero iba a ser ¿qué? Homosexual. Y él toma la base de la profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15, donde hace una mezcla y una simbiosis con lo que es el genoma humano para decir que eso se refiere a que la simiente, es decir, la simiente que sería en este caso de la serpiente, el anticristo, entonces abarcaría y llegaría a una situación de esta. Para recordar, comenzamos a ver que la cantidad de libros, de películas que había referente a esto, cada día eran diferentes libros. Y usted cuando busca ahí en internet libros sobre el anticristo o películas sobre el anticristo, se queda sorprendido con un matiz muy interesante. Todas estas películas tienen el ingrediente, el toque del terror, el toque del espiritismo, el toque de personajes sobrenaturales que reaccionan, que convulsionan y que tienen ciertos poderes extraordinarios. Cada una de estas películas o libros de entrada capta la atención porque son escenas bien logradas, bien elaboradas para que el vidente o el televidente pueda estar ahí. Y habíamos hablado acerca de esta, la de el señor Al Pacino, sobre el abogado del diablo, que muy diciente sobre esto. Libros, películas, incluso alguien cuestiona o tiene la idea loca que el anticristo será el hijo con Eva. Bueno, la Biblia profetiza que el anticristo será un homosexual, pero la gente en la sociedad se pregunta, bueno, ¿el anticristo ya nació o no nació? Esta tarde, cuando llegué a casa, se me dio por leer un poquito ahí algo sobre eso y conseguí algo muy interesante. Los que vinieron el día lunes, que estábamos hablando acerca del futuro, dijimos que la gente hoy está más preocupada en las profecías de ciertos videntes, pero no en las profecías bíblicas. Y que uno de esos videntes fue un médico francés pero muy inquieto con todo lo que era astrología. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Nostradamus. Nostradamus señaló en sus profecías que el anticristo nacería en el año 1962. O sea, recuerden que es la perspectiva de afuera, ¿no? Una perspectiva que no es bíblica y una profecía de alguien que estaba metido en la astrología. Otras personas, y eso sí fue evidencial, que consideraron que en el año 2016, el día 6, el sexto 6, nacería el anticristo. ¿Alguien tuvo hijo en el 2016? Bueno, pero recuerden que eso es de lo que se habla por fuera, no es lo que se habla en la palabra de Dios. Bueno,
Entonces, en el mundo religioso también hay una confusión horrible. Y este hombre que indudablemente es una persona leída, es una persona formada, pero no por ser leído o formada quiere decir que lo que diga es verdad si no está amparado en la palabra de Dios. Amén. Sin embargo, él llegó a decir que el anticristo sería clonado y que sería ¿qué? Homosexual. ¿Alguien tuvo la intención anoche hoy de ver algo sobre eso? Usted lo busca y Armando Alducín y habla sobre el anticristo y verá las aberraciones que dice. En el mismo plano católico, estuve leyendo, mirando, no tienen claridad referente a eso por una sencilla razón. Para ellos, al aproximarse a la Biblia, al abordar la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, ellos consideran que es una forma alegórica para representar una verdad. Y ellos usan el método preterista, el preteristo, es decir, que todo lo de Apocalipsis ya pasó, que la bestia de Apocalipsis realmente pudo haber sido Nerón cuando estaba gobernando en el emperador. Uno de esos sacerdotes modernos dijo, hablando a Benedicto XVI, el anticristo será pacifista, ecologista y ecumenista. Pregunto, ¿es eso lo que dice la palabra de Dios? ¿Es eso lo que enseña la palabra de Dios? Indudablemente que no. En el año 2016, en la Basílica de Santa Marta, allá en el Vaticano, donde vive Francisco, también usted puede conseguir eso en Noticias del Vaticano. Lea cada día, alguna cosita sale, pero me llamó la atención que el Papa toma Primera de Juan capítulo 4, 1 en adelante, y él lo que hace es alegorizar la lectura, espiritualizarla, para decir que todo aquello que vaya contrario a no servir, a no amar al prójimo, a ser mundano, ese es el espíritu del anticristo. No lo asocia con la verdad de ¿quién? De la palabra de Dios. Sí, me estoy haciendo entender. Es decir, para el Papa, que tenemos, el anticristo es todo lo contrario a Jesús. Desprendimiento, abnegación, amor por las personas, dedicación al servicio. Entonces, él dice que el espíritu que ronda hoy en la sociedad es el espíritu del anticristo, porque vivimos, por supuesto, en una sociedad consumista, materialista, egoísta, individualista. Esa es una aplicación, no tiene por qué no, pero eso no es lo que enseña ¿quién? La palabra de Dios. Entonces tengan mucho cuidado cuando desde ese púlpito, sea este servidor o cualquier otra persona, diga algo, porque a veces estamos diciendo cosas que no son así o que realmente no deberíamos estar dando ciertas interpretaciones. Bueno, en síntesis, definir al anticristo o identificar al anticristo a través de la historia han sido muchos los personajes. Ustedes ven ahí algunos personajes, está Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, también se dice que el anticristo fue Nerón, que fue Mussolini, que fue Stanley, o cualquier personaje que haya, digamos, afectado a la humanidad con tragedias, etc. Eso era en cuanto al concepto de la sociedad. Yo les dije anoche, he procurado decirles estos días, que tengamos cuidado. Porque estamos viviendo en una sociedad, primero que no teme a ¿quién? A Dios. Segundo, que desconoce la palabra de Dios. Y es una sociedad en la cual ya no hay una verdad absoluta. La verdad es relativa. La verdad depende de lo que usted cree y punto, y ya. Y yo tengo que decirles, me preocupa cuando aún en la misma iglesia, en esta iglesia adventista, teniendo definida, demarcada nuestras creencias y doctrina, hay uno o algunos por ahí enredaditos que no importa lo que piensen los demás, eso es lo que yo pienso. No. Como adventistas somos sólidos y nuestras creencias son fundamentadas en la fe, y por eso la hemos, hermano, condensado en un libro que se llama 28 creencias, o muchos libros más que aportan y permiten que estas doctrinas puedan ser más profundizadas por los inquietos. Ahora, ¿qué dice la Biblia del anticristo? Anoche mirábamos varias cosas, esa la coloqué hoy.
Porque Jesús dijo en San Mateo capítulo 24, versículo 3, mirad que nadie os engañe. Pero en San Mateo capítulo 7 ya había dicho, guardaos de los falsos profetas que vienen ¿a quién? A vosotros. ¿Sabe? Cuando usted toma la Escritura, el Nuevo Testamento, hay un común denominador en cada uno de los escritores. Combatir contra las falsas doctrinas. Quiero que reflexione conmigo eso. Bueno, recuerden que en esta tierra hacemos parte de un conflicto que llamamos como cósmico. Hay fuerzas espirituales, entes de demonio que se posesionan, que afectan y que alteran la conducta de las personas. Pero también hay que recordar que en medio de este conflicto, Satanás está altamente dispuesto hasta lo último a ver a quién engaña, porque engañar a un creyente, a alguien que tiene su fe en la palabra, es asegurarle la destrucción total. Lo digo de otra forma. Si usted es un hombre o una mujer que por su estatura, que por su color de piel, por su formación académica, por el trasfondo social o cualquier otra cosa, siente que no vale, que no lo quieren, que todo el mundo esto, por aquí, por allá, pare ahí, por favor. Mire a Jesús. Mire las manos ensangrentadas de Jesús, sus heridas. Usted y yo valemos mucho porque fue lo que vino a Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Dígale al que está a su lado, vales en el nombre de Dios. Claro. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuánto estamos agradecidos con Dios por su palabra y por lo que nos ha hecho con nosotros? Amén. Así que, hermano, primero no se compare con los demás. Porque siempre habrán personas mayores y todo, y siempre habrá personas. Entonces uno tiene que ubicarse en eso, y la palabra nos enseña eso. Entonces Jesús dice, miren que nadie ¿qué? Los engaña. Pero cuando usted lee la Escritura también va a notar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, que Pablo está preocupado, porque él dice, después de mi partida, yo sé que vendrán los rapaces y saldrán del mismo seno ¿de dónde? De la iglesia. En el libro de Gálatas, Pablo dice en el capítulo 1:5 en adelante, que si un ángel u otro viniera presentando otro evangelio, no que haya otro evangelio, sino sea que anatema, no lo escuchéis. Cuando usted lee Primera de Timoteo, que lo hemos repetido varias veces durante esta semana, capítulo 4, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos que se apartarán por escuchar a espíritu de ¿qué? De demonio. Es decir, es recurrente en el Nuevo Testamento, en cada una de las cartas, que quienes las escribieron estaban preocupados por la unidad de la iglesia y advirtiendo a los lobos que se sentaban en la iglesia, pero buscaban la forma de distorsionar el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, recuerden que esos fueron los únicos textos claros, específicos, donde aparece la palabra ¿qué? Anticristo. Y están en la carta de Juan. Recuerdan ustedes que yo antes de iniciar eso les dije, vamos a leer Primera de Juan. Porque cuando leemos Primera de Juan, donde están los textos bíblicos, de entrada nos damos cuenta cuál es el propósito de la carta. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestros ojos, eso os anunciamos. Es decir, el escritor bíblico de entrada presenta que su testimonio no ha sido retomado por otro. Su testimonio es el resultado de la experiencia personal ¿con quién? Con Jesús. Este es el mismo Juan que en la última cena se recostó su cabeza sobre los hombros de Jesús y fue llamado el discípulo ¿qué? Amado. Ese es el mismo Juan que escribió desde el Apocalipsis, desde la isla de Patmos, el libro ¿qué? De Apocalipsis. Es el mismo Juan que dice en su carta, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para ¿con quién? Para con el Padre. Entonces, Juan, dijimos anoche, escribe a una comunidad que de cualquier forma está siendo afectada
por falsos maestros y por falsos ¿qué? Profetas. Y él dice algo muy interesante en el capítulo 2. Ellos, es decir, los anticristos, como vamos a ver ahora, salieron ¿de dónde? De nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido ¿con quién? Con nosotros. Las grandes herejías del mundo cristiano salen de hombres que profesan ser ¿qué? Cristianos. Repito, las grandes herejías, ideas ilusorias, fantásticas, ideas que uno dice, Dios mío, qué imaginación tiene este hombre o esta mujer, salen del mundo cristiano. Y es el resultado de las almas inquietas, dice Elena White, que buscan y buscan y buscan y buscan y nunca están satisfechos con la verdad que ha sido ¿qué? Revelada. Hay algo, hermano. Usted y yo nos podemos aproximar a la Biblia bajo varios criterios. Primero, para saber qué dice la Biblia. Segundo, para reforzar un punto de vista o para defender mi iglesia. Y tercero, para hacer la voluntad de Dios. Y creo que la última es la mejor razón de leer la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, entonces, el anticristo, la expresión anticristo que aparece en Juan está dada acá en su etimología. Es una palabra compuesta, el prefijo anti, que significa que sustituto, opuesto o en contra de. Eso significa el prefijo anti. Y la expresión Cristo, que significa Mesías o ungido. Anoche habíamos dicho que Cristo no es un nombre, Cristo es un título, ¿sí? O sea, la expresión Cristo es lo mismo que Mesías o es lo mismo que ungido. Ungido en el concepto se da en el concepto hebreo y Mesías en la expresión ¿qué? Griega, pero en total es ¿qué? Es un título. Cuando dice que es el anticristo, en Juan habíamos leído en los 3 textos que Juan decía, el que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ese es el ¿qué? El anticristo. Ok. Para Juan no está identificando a una persona, no está identificando a un sistema, está identificando a aquellas posturas que cuestionaban la realidad física ¿de quién? De Jesús. Y dijimos anoche que habían 2 corrientes, una gnóstica y otra corriente de pensamiento que decía, o el docetismo o el cerinto, que cuestionaba la realidad ¿de quién? De la realidad de Jesús. Esto entró en las controversias sobre la naturaleza de Jesús. En otras palabras, si usted analiza el docetismo que se estaba mezclando, decía en esencia que Cristo tenía un cuerpo humano solo ¿en qué? En apariencia. No fue lo que realmente ¿qué? Se pretendía hacer. Ustedes recuerdan que yo les dije anoche que el Evangelio de Juan tenía el propósito también de combatir estos conceptos. Y Juan presenta ya la experiencia del discípulo que dijo, no creeré, sino que tocaré ¿qué? Sus heridas. Y ustedes notan también por qué Juan dice que cuando Jesús resucitó fue al mar y lo primero que comió fue un pedazo de gluten. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la Escritura? ¿Fue gluten? No. ¿Fue qué? Pescado. Ok. El gluten no existía cuando eso. Fue un pedazo de pescado, hermano. Entonces, con eso estoy procurando decir que al comerlo le estaba dando el mensaje, yo soy, tocad mis manos. ¿Sí? Ok. Entonces, Juan procura contrarrestar estas cosas, esas corrientes. Hermano, hoy día usted también debe tener mucho cuidado, aún debo decirlo, con algunas ideas, conclusiones que tienen algunos hermanos de la iglesia. Cada vez que usted escuche algo que como que le pregunte, ¿es eso lo que dice la Biblia? ¿Es eso lo que enseña la iglesia? ¿Es esto lo que realmente aborda el espíritu de profecía? Es un buen parámetro para nosotros mantenernos en esto. Bueno, pero yo quiero decirle que en el Nuevo Testamento, anticristo solamente como tal aparece en Juan. Pero hoy vamos a ver el espíritu del anticristo. No es que el anticristo se desencarna, no. Lo que quiero decir es que la idea de oponerse, de sustituir a Jesús,
de su ministerio no es solo del Nuevo Testamento. Vamos a ver en el Antiguo Testamento. Ahora busquen su Biblia porque eso no está allá y no lo vamos a buscar allá. Vamos al libro de Isaías, por favor. 2 citas rápidamente para fundamentar cómo el espíritu del anticristo, que es el espíritu de oponerse a Dios, estar en contra de Dios o querer pasar por Dios, ha estado en la palabra del Señor. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, Antiguo Testamento. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Leemos. Lucero, hijo del alba, ¿cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra, tú que abatías ¿a quién? A las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de la reunión al lado norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Acá, por favor. Esta es una descripción con un contenido altamente espiritual y sobre todo altamente descriptivo del carácter de Lucifer. Recuerden, entre todos los seres creados, descollaba a él, no solo por su hermosura, su semblante, sino por la facilidad de caminar y entremeterse en todo lo que tenía que ver con los asuntos del cielo. Pero un día él creyó que era mejor que los demás. Bueno, aquí tengo que hacer un asterisco. Usted no es mejor que los demás ni yo. Usted no vale por su título ni yo valgo por mi título. Usted no vale por su dinero ni yo valgo por mi dinero. Usted no vale por su casa fina o por el ranchito. No. Usted y yo somos iguales delante de Dios. ¿Amén? Eso tenemos que entender. Y si usted no logra entender eso, su caída va a ser fuerte y difícilmente se va a levantar. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? Ensalzado. Bueno, aquí se habla de Satán, de Lucifer. Pregunto, ¿en el espíritu de Lucifer quería ser igual a Dios o no quería ser igual a Dios? ¿Sí o no? ¿Quería que se le adorara como Dios? ¿Sí o no? Ok, él tenía aspiraciones, quería, anhelaba. Pero eso lo llevó al fracaso. El otro texto que es fundamental, que ya ustedes lo han leído, está en el libro de Ezequiel, por favor. Más adelante el profeta Ezequiel. Vamos al capítulo 28, si no estoy mal. Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 en adelante. Recuerden, acá por favor, miren acá. Okay. Los dos textos que le estoy dando es para mostrarle que el espíritu, es decir, el deseo de suplantar, de desconocer, de no someterse a Dios, no es nuevo en el Nuevo Testamento, siempre ha sido el mismo. Y los dos textos evidencian que esto tuvo su máxima expresión en el querubín, en Lucifer. O sea, ese espíritu de rebeldía, de oponerse y sustituir a Jesús, a Dios siempre ha existido. Vamos con Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 en adelante. Leemos. Después recibí estas palabras del Señor: hijo de Adán, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile así, dice Dios el Señor: tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado ¿en qué? En hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa te adornaba, rubí, topacio y esmeralda, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y berilio. De oro eran tus engastes y adornos, preparado desde el día en que fuiste ¿qué? Creado. Fuiste ungido, querubín grande, protector. Yo te puse en santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras y de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios,
te arrojé dentro de las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Tremenda descripción, hermano, se hace acá de una criatura que se rebela ¿contra quién? Contra su creador. ¿Sabía usted que cuando usted y yo estamos guardando los mandamientos, y en este caso el día sábado, lo apartamos, lo que le estamos diciendo a Dios es: Señor, tú eres Dios, tú eres el creador, yo soy ¿qué? La criatura. El no observarlo, el no guardarlo, el tomar otras decisiones, simplemente lo que es una expresión de rebeldía hacia Dios y hacia su palabra. Bueno, ahora, he tomado esos dos textos para decirle que ese es el espíritu que siempre ha existido. Solo que tengo que decir esto para no generar confusión. Cuando usted lee Anticristo en las 3 citas de Juan, se refiere a las personas que estaban cuestionando la naturaleza ¿de quién? De Jesús, que decían que realmente no había venido en carne, sino que su cuerpo era simplemente un ¿qué? Era un punto de vista, no era algo real. Los textos que estoy tomando, o sea, de Juan hacia acá, los 2 textos, es para mostrar bíblicamente que un anticristo en la etimología, el que se opone a Cristo como tal, la expresión no la encontramos, pero sí encontramos el espíritu que lleva, en este caso, al querubín, a Lucifer, a rebelarse contra Dios porque quería ser igual a ¿quién? A Dios. Se opone, está en contra de, quiere ser Dios. Pero el texto fundamental que nos va a permitir entender el concepto de anticristo al final del tiempo está acá. Así que vamos a buscar en 2 de Tesalonicenses, por favor, segunda carta de Tesalonicenses. A ver, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 1 al 12. Debemos leerlo. Y si tiene la Biblia, léalo con entendimiento. Así que busque, por favor, y mire, y si tiene un amigo por ahí, todo está bien. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Ok. Si lo tienen, entonces escucha acá antes de leer esto. Bueno, usted va a notar que Pablo fue muy generoso en las cartas, tuvo muchas cartas, muy prolífico diríamos hoy día. Y le escribía a las diferentes iglesias que él había fundado, entre estas la de Asia Menor. Esta carta, la primera y la segunda, van para la iglesia de Tesalónica. En Tesalónica en algún momento se creó una iglesia y la iglesia comenzó a expandirse, a crecer. Pablo escribe la segunda carta por un problema que hubo con la primera. Ustedes saben que en la primera carta Pablo habla acerca de la venida de Jesús, de la trompeta, que luego nosotros los que hayamos quedado recibiremos al Señor en las nubes, ¿qué? De los cielos. Y algunos comenzaron a aprovecharse de esas expresiones de Pablo para decir en la iglesia, después que leyeron la carta, que ya no había que trabajar, que ya no había que hacer nada, y eso estaba generando un problema porque cada día para ellos el Señor venía. Lo que Pablo trata de hacer acá es no negar la venida de Jesús, pero sí aclarar y colocarla en su punto, para que estos cristianos no vivieran en ansiedad, en miedo, pero sí con la fe y la esperanza que cuando viniera el Señor cumpliría su promesa. Amén. Aquí, por favor. Nosotros no desconocemos las profecías, pero las profecías no son para alarmarnos. No es para generar excitación, temor, miedo, ansiedad, angustia. No es para olvidarnos de nosotros mismos, de la responsabilidad, del estudio, de la laboriosidad. La profecía lo único que busca es que el creyente vuelva su mirada a la palabra y ponga su corazón en Jesús, que venga cuando Él quiera venir. Amén. La profecía me debe llevar a mí a un cambio de vida. Recuerden lo que dice Tito: la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para que renunciando a la mundanalidad, a la impiedad, podamos estar preparados en el momento a la bendita esperanza del retorno de ¿quién? De Jesús. La profecía me debe allegar más mi experiencia ¿con quién? Con Dios.
Y creo que a veces es todo el resultado diferente. Nos asustamos, vivimos complicados, le complicamos la vida a los demás. Queremos cambiarle la vida a todos los defectos de los demás se los vemos, nos olvidamos de nosotros y nos olvidamos que el Señor nos colocó acá en este mundo para mitigar la desesperanza, el dolor, el sufrimiento, para que hablar de Jesús las personas vuelvan su mirada al cielo y vean al Rey de Reyes y Señor de Señores. La profecía no pretende en ningún momento aislarnos de nuestra familia, los que no son creyentes, aislarme de la esposa, del esposo, de los hijos. No, eso no es válido. La profecía lo que busca es que profundice mi experiencia, que sea una influencia positiva, que pueda compartir esperanza y que me pueda ayudar, por la gracia de Dios, a vivir una vida consagrada al Señor. Amén. Lo que no es así, colóquele un interrogante. Entonces vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12. En mi Biblia dice manifestación del hombre de pecado. ¿Hay algún otro título diferente? Bueno, entonces escuchen. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo ahora habla claramente, porque ya hay un problema que se está generando en la iglesia. Él rápidamente escribe, y al escribir bajo la dirección del Espíritu Santo, lo que procura es colocar un orden. En otras palabras dice, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar. Ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, supuestamente nuestra, de que aquel día el Señor ya ha llegado. Aquí encontramos algo muy interesante. Y lo interesante que encontramos acá es que hubo posiblemente una pseudocarta, aparentemente de Pablo, donde ya le decía que ya el Señor había llegado. ¿Usted no le llama la atención que hay gente osada, temeraria, difícil y complicadita, que tienen una obsesión por marcar fechas y marcar fechas y marcar fechas y marcar fechas? ¿Usted no ha notado eso? Desconfíen de todo ese tipo de personas. Confíen en solo la palabra de Dios. Amén. Sí, la Biblia dice el día y la hora nadie ¿qué? Lo sabe. Pero eso no quiere decir que estemos desconociendo las cosas. No hay una fecha específica para eso, hermano. Hay evidencia que el Señor muestra y tenemos que ser muy equilibrados con esto. Entonces dice, no os mováis ¿qué? Fácilmente de vuestro modo de pensar. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día, es decir, de la venida de Jesús, no vendrá sin que antes venga la ¿qué? No les escuché, sin que antes venga la apostasía. 1. Y se manifieste el hombre de ¿qué? De pecado, pero también se llama el hijo de ¿qué? De perdición, que se opondrá y se saltará contra todo lo que se llama ¿qué? Dios, o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. O sea, yo creo que si usted y yo fuéramos parte de esa iglesia, escuchando, y nosotros creíamos y estábamos evitando esto, y ahora ya Pablo, por la gracia de Dios, abre el pensamiento. Sus dudas, sus inquietudes, sus perplejidades, sus confusiones, busque siempre ayuda en la santa palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 1, el que esté falto de sabiduría, que pídala a Dios, que la da rica y ¿qué? Abundantemente. Pero eso se necesita voluntad, intencionalidad, disciplina, dedicación y mucha oración. Así que no es YouTube, no son las redes sociales, no son los videos que cuelga el uno el otro por aquí. No, hermano, no intoxique su mente, por favor. Y usted habrá notado que desde el domingo hasta acá les estoy diciendo lo mismo, enfatizando eso. Algunos tienen algunas posiciones tan radicales, pero no es propia de ellos. Algunos simplemente están repitiendo cuestionamientos, sugestiones, hipótesis, deducciones personales, aparte de la palabra de Dios. Y les he dicho también
que una verdad es bíblica no porque tenga un texto bíblico aquí y allá. El diablo es especialista en manejar la Biblia y manejarla mal. Una confesión. Que noche alguien me dijo, vea, yo tengo un video para que usted lo mire, que no, que lea, hermano, a mí me da pena con usted. Y le soy franco, yo no le gasto tiempo a nada de eso. Si usted quiere conocer la verdad, no vaya al error, vaya a la palabra de Dios. Amén. Así de sencillo. Pero usted está en lo que usted quiera estar. ¿Sí? Usted está en lo que quiera estar. Pero tenga cuidado. Hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Correcto. Pero su fin es ¿qué? Muerte. Bueno, entonces aquí Pablo está diciendo varias cosas. Primero, los de Tesalónica consideraban que ya Jesús había llegado. Él dice, no, Señor, sí va a venir, pero no llegará hasta que primero aparezca la ¿qué? La apostasía, el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta, dice, que se opondrá a todo lo que se llama Dios. Pregunto, esa expresión que se opondrá a todo lo que se llama Dios es una expresión que infiere, se deduce que es el anticristo, ¿sí o no? Ok, aquí anticristo no es una persona. Y como vamos a ver ahora, anticristo no es una persona, es un sistema que a través de los siglos Satanás ha usado. Recuerden, Satanás nunca pone la cara. Satanás siempre coloca sus secuaces, tiene sus instrumentos. En el Edén, una serpiente. Cuando Jesús nació, a Herodes. Cuando Jesús estaba en los templos que los querían derrumbar por allá, destruir a todas esas personas. Y ¿saben lo que dice el don de profecía? Que en el momento cuando Jesús estaba siendo crucificado, antes de esto, hermano, dijo algo muy interesante, que en ese momento entes de demonios se personificaron y fueron los primeros que gritaron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces uno dice, esta cosa no es palabra por palabra, eso es una realidad. Vivimos en un conflicto espiritual donde a veces no nos damos cuenta de los peligros que corremos. Bueno, sigamos leyendo el versículo 5. ¿No os acordáis en cuanto estaba todavía con vosotros os decía esto? Porque, ahora aparece algo muy interesante, porque el misterio de iniquidad ya está ¿qué? Obrando. Recuerden que hay un misterio de iniquidad, pero también hay un misterio de ¿qué? De la piedad. Solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará, ¿con qué? Con el resplandor de ¿qué? De su venida. La apariencia de ese inicuo es obra de ¿quién? De Satanás. Lo vimos en las noches, 2 noches anteriores. ¿Recuerdan cuando dijimos que en el mundo cristiano Él aparecerá como Cristo, sanando, dando palabras bondadosas, su lenguaje y todo? Pero donde rayará el cobre es cuando diga que entonces, hermano, ya no hay necesidad del sábado, sino del ¿qué? Del domingo. Pero muchos serán atrapados, muchos serán seducidos en cuanto a eso, en el mundo cristiano. Y en el concepto de los no cristianos, estamos hablando en el concepto de los musulmanes, de los hindúes, de los judíos, de lo budista. En la teología de ellos, en la escatología, en el fin de ellos, siempre hay algo común. Que quien viene, sea Maitreya, sea el Mahdi, sea el Mesías o sea Kalki, va a traer paz a la tierra en un momento donde la situación mundial será como bastante caótica. Un detalle. ¿Creen ustedes que los cristianos somos los únicos que tenemos un relato bíblico del diluvio? Si ustedes analizan en las culturas más antiguas, hay relatos. ¿A ustedes no les dice nada eso? Satanás siempre ha querido falsificar todo lo de quién,
lo de Dios. Sigamos. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, acompañada de gran poder, señales y prodigios que mentiroso. Y la gente, por la enfermedad, por la necesidad que tiene de salud, y todo busca cualquier cosa. Yo les decía que noche, recuerdan, o sea, uno de cada hay milagros, hay iglesias para todo. Si usted nació con un pie corto, más largo que el otro, vaya a una de esas iglesias que ahí se lo ajustan. No estoy diciendo mentira, al menos es lo que uno ve en televisión. Está el pastor y comienza el show. Traigan y vengan acá. Entonces, miren, aquí hay una que tiene el brazo más largo que el otro. Yo les voy a hacer un milagro en esta noche. Ustedes no se han notado, pero yo tengo un brazo más largo que el otro. Pero bueno, y entonces el hombre comienza a orar. Y la gente, recuerde que antes de todo eso ha habido alabanza muy fuerte, ha habido un momento como un bajón. O sea, hay una manipulación de la mente, la persona está fuera de sí, y el hombre dice, y vienen los cánticos, mire, aleluya, aleluya. Ay, perdón, se me fue un poco más largo, ¡pum! Claro, estoy exagerando, eso no es así. Pero la gente, hermano, cree todo eso. Usted y yo no podemos fiarnos de los sentidos. La razón basada en la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces leyendo 2 Tesalonicenses podemos notar algo. Esto es como digamos el resumen esquemático del capítulo. En esencia está hablando de eso, o sea, de un poder, de una apostasía, de alguien que se opone a Dios, que quiere que se le adore y que se hace pasar ¿por quién? Por Dios. Ok. Pero Pablo no está hablando solamente a ese tiempo. ¿Sabían que ya esto había sido profetizado? Entonces, tengo que decirles lo siguiente. Eso no importa. Ya en el Antiguo Testamento, en las lecturas que leímos acerca de Lucifer y en Isaías y en Ezequiel, notamos algo. Pero ya en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar acá la cuarta bestia. Vamos a ver dónde está. Bueno, acá. Muy bien. Recuerden, aquí está la experiencia de Daniel capítulo ¿qué? 7. Ok. Recuerden que Daniel 7 comienza diciendo que Daniel tuvo un sueño. Todas salen ¿de dónde? ¿De dónde salen ellas? Del mar, ¿cierto? Y en los mares están bastante ¿qué? Bastante agitados. Recuerde, cuando Daniel recibe la profecía, no está en Jerusalén, está ¿en dónde? En Babilonia. Allá en Babilonia, entonces ya él ha tenido la primera revelación, que fue la estatua ¿qué? La estatua gigante, ¿cierto? Y recuerden que entonces el rey estaba enojado y mandó a matar a todos. Él y sus amigos comenzaron ¿a qué? A orar y Dios le dio la revelación. Entonces se decía en el sueño de Nabucodonosor que había visto una estatua gigante y la cabeza era ¿de qué? De oro. Los pechos y los brazos ¿de qué? De plata. ¿El vientre de qué era? Ustedes leen bien. ¿Y las piernas de qué eran? De hierro. Algunos no alcanzan a leer de para allá. Pero bueno, cada uno de ellos estaba ¿qué? Simbolizando un ¿qué? Un reino. Listo. Pero cuando Dios repite nuevamente cualquier cosa, es que es de suma importancia para el ser humano. Ya en el capítulo 7, pasado otros años, Dios nuevamente le revela a Daniel lo mismo, pero con otras imágenes. Allá un hombre y acá ¿qué? Animales. Entonces dice que era un león con ¿qué? Con alas, ¿cierto? Pero que después las alas se desprendieron y el león tomó una posición como de hombre, se levantó así. Después aparece un oso con 3 ¿qué? Costillas, pero recuerdan que el oso siempre está más inclinado de un lado hacia otro. Después aparece un leopardo con ¿cuántas cabezas? 4 cabezas, pero también ¿cuántas alas? Ajá, ¿cuántas alas? Ok, no, ahí se ven 3, pero ok, y después aparece, hermano, una bestia ¿qué? Horripilante, espantosa. Es tan horripilante y espantosa que él no tiene palabra para describirla. Y aquí es donde viene. Esta bestia
Cada bestia representaba un imperio. Babilonia, los medos y los persas, Grecia y Roma imperial acá. Pero vamos a buscar la Biblia, por favor, en Daniel capítulo 7. A ver, por favor. Vamos a la Biblia, Daniel capítulo 7, y miremos a ver lo que el profeta nos dice en cuanto a esto. Porque ahí no tenemos todas las imágenes que se dan en este libro. Daniel capítulo 7. Ahora viene la interpretación. Vamos al versículo 23. Daniel capítulo, ese no es, el que está ahí no es. Vamos a leer, ese lo tengo ahí para enfatizar algunas cosas. Daniel capítulo 7, versículo 23, ¿ya lo tienen? Miren sus Biblias, por favor. Recuerde que Daniel acá 7 está dando en la descripción. Ahora viene es la interpretación. Me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino. ¿En dónde? ¿Será un qué? ¿Un cuarto qué? Pregunto, ¿Nabucodonosor era la bestia? No, pero estaba representando ¿qué? Su imperio. ¿Ciro y Darío eran una bestia? No, está representado ¿por qué? Por la bestia. Ahora, esto es muy importante lo que estoy diciendo. A veces calificamos de una forma que no es correcta, que no es educada, que es peyorativa. Es que tal es la bestia. No. La bestia no es una persona. Está representando un ¿qué? Un imperio, un pueblo, una nación, un poder. Ahora, sigamos. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será diferente de los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Pregunto, ¿tiene más poder que todas las demás, sí o no? Claro que sí. Versículo 24. Esta bestia, ¿cuántos cuernos tenía? ¿Recuerdan? 10 cuernos. Significa que de aquel reino se levantarán ¿qué? 10 reyes. 3 de ellos se levantarán. Otro que será diferente de los primeros y derribará a ellos 3. O sea, están los 10 y luego aparece ¿qué? Otro cuerno. Pero miren lo siguiente. Hablará el cuerno que aparece palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. Esta expresión, hablará palabra contra el Altísimo, es decir, es la actitud desafiante. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Es la actitud de desprecio ¿hacia quién? Hacia Dios. Es la actitud de no reconocimiento de la soberanía ¿de quién? De Dios. O sea que esta bestia de este imperio tiende a ser totalmente diferente, porque esta bestia o este cuerno que aparece dentro de ese poder político, ahora al hablar contra el Altísimo, tiene injerencia ¿qué? Religiosa. O sea que hay una transformación. La una, digamos que estos fueran los cuernos, la una, y cuando aparece esto de entre esto y tumba 3, se subleva, es superior a los otros, y entonces ahora básicamente está desafiando ¿a quién? A Dios. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará o perseguirá y tratará de cambiar los tiempos y ¿qué? Y la ley. Pregunto, este personaje, este cuerno pequeño, ¿tiene las facciones, tiene el espíritu, tiene la mentalidad del anticristo, sí o no? Claro que sí. No necesita tener la expresión de decir anticristo, no, porque es que la expresión anticristo es eso, lo que se opone a Dios, lo que quiere ocupar el lugar de Dios, lo que no reconoce a Dios. Y este cuerno pequeño no reconoce a Dios, aunque como vamos a ver ahora, pretende adorar a Dios. Si ustedes notan bien, el mandamiento allá, alguien dice, es alguien contrario a Dios, cambiará los mandamientos ¿de quién? De Dios. Eso ya sería para otra charla que me imagino el pastor en su momento les dará, pero eso tiene que ver con la ley de los 10 mandamientos. El primer mandamiento de la ley de Dios dice, amarás a Dios sobre, están equivocados. El primer mandamiento de la ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Haga la fe de Jesús nuevamente, hermano, porque le cuento que está. No, lo que le estoy diciendo es esto.
O sea, es que mecánicamente como fuimos formados, ¿cuántos fuimos formados en la Iglesia Católica? Levantemos la mano. Ok, la mayoría. Y eso viene desde niño, ya eso está aquí incrustado. Quiero hablar de la Iglesia Católica brevemente, así. Yo le agradezco a Dios porque mi madre fue católica. Me enseñó desde pequeño a rezar, a ir a misa, a valorar la Biblia. Mi vocación religiosa no es natural, fue inducida por una madre católica que vivía lo que le habían enseñado. Pero cuando yo me encuentro con la palabra de Dios y comienzo a leerla y comienzan a enseñarme, yo me doy cuenta entonces, mi pensamiento se abre y dice, pero ¿por qué esto dice acá y por qué allá no? Sí les pasó a ustedes también. Y no fue fácil desprenderme. Incluso, hermano, cuando la iglesia en el pueblo, allá en la costa donde fui criado, pasaba la chiva pasaba por allá, o sea, chiva, entiéndase, un carrito de esos pues por ahí malucos, aquí son más bonitos. Entonces la chiva pasaba por la iglesia, mi mamá un día me dijo, usted sí es bobo. Y le dije, ¿por qué, mamá? Porque cuando pasaba por la iglesia, la costumbre uno cuando pasaba en la iglesia católica, uno se santiguaba, y cuando yo pasaba por la iglesia me hacía pues porque esa era la costumbre, ¿sí? Pero cuando uno comienza a estudiar la palabra se da cuenta, con buena voluntad, sin saber cuán equivocado nos enseñaron. Pero eso nos permitió ser sensibles a la palabra de Dios. Amén. Por eso, mis hermanos, a los católicos hay que quererlos, hay que respetarlo y todo. Yo tengo una cita por acá. Está en el libro la tengo aquí subrayada. Si usted tiene el libro Evangelismo, página 418, dice, por lo que el Señor me ha mostrado, sé que se salvará un gran número de entre los católicos. No debe haber desviaciones del camino para atacar a otras denominaciones, porque eso crea tan solo un espíritu combativo y cierra los oídos y los corazones para la entrada a la verdad. Tremendo, hermano. A veces hemos querido hacer más por menos y a veces hemos sido muy violentos. Y creo que a veces lo de la misma casa, no fuimos prudentes tal vez. Yo no fui muy prudente con esto, porque a mí me enseñaron en la mentalidad de ese momento que las cosas había que decirle así, le gustara al que no le gustara. Pero cuando yo veo a Jesús, veo otro tipo de cristiano en cuanto a esto. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Bueno, entonces estamos diciendo que Daniel 7:25, en la profecía de lo que tiene que ver con la cuarta bestia, el cuerno pequeño que sale de allá. Entonces, mire, esas son algunas características, retomando lo de Daniel. Primero, surge de la cuarta bestia. ¿Y quién es la cuarta bestia? Roma. ¿Quién es la cuarta bestia? Roma, ok. Surge de entre los 10 cuernos. Los 10 cuernos dijimos que simbolizaban ¿qué? 10 reinos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Surge después de los 10 ¿qué? De los 10 cuernos. Es diferente de los otros cuernos, porque es que este es un cuerno pequeño que tiene ojos y habla. Dice, luce más imponente que los otros 10 cuernos. Destruye 3 de los 10 ¿qué? Cuernos. Pero, en otras palabras, se va haciendo campo, surge y comienza a quitar todo aquello que le está estorbando. Habla grandes cosas contra el Altísimo, blasfema contra el Altísimo. Y si ustedes notan, la mujer de Apocalipsis 17 y la otra bestia blasfeman ¿contra quién? Contra Dios. Todas son las mismas, el mismo espíritu con diferentes presentaciones de imágenes. Pelea con los santos del Altísimo y los vence, las grandes persecuciones. Trata de cambiar los tiempos y la ley y tendrá poder por 3 años y medio o tiempos y la mitad de un tiempo o 1260 días o años. Como eso ya pertenece, diríamos, a otro momento de profecía, voy a pasarlo así solamente. Entonces, aquí hay un paralelo que usted es muy importante. Ahora su Biblia en Apocalipsis 13, por favor. Hermano, regáleme un tiempito, por favor, para evacuar esto. No quiero dejarlo así tampoco. Ok, Apocalipsis capítulo 13, listo. En Apocalipsis capítulo 13 hay 2 bestias y una imagen ¿a quién? A la bestia.
Son los instrumentos de Satanás que usa para engañar a los moradores de la tierra. La bestia que surge del mar y la bestia que surge ¿de dónde? De la tierra. Entonces nosotros decíamos, por ejemplo, en las noches anteriores, que la bestia de Apocalipsis 13, la que surge del mar, habla grandes cosas contra el Altísimo. Lo mismo que el cuerno pequeño. Actúa 42 meses. 42 meses son 1260 días o 3 años y medio, idéntico. Blasfema contra Dios, lo mismo. Hace guerra a los santos y quebrantará ¿a quién? A los santos. Pregunto, ¿hay unidad en la Escritura acerca de las enseñanzas bíblicas, sí o no? Claro que sí. Aunque sean distantes de tiempo, la bendición es que el Espíritu Santo guió a cada uno de ellos. Amén. Y eso a uno le da confianza y seguridad. Hermanos, las bestias de Apocalipsis no son personas. Las bestias de Apocalipsis son poderes, gobiernos, imperios. No son personas. Y en la profecía bíblica nos damos cuenta que ese espíritu del anticristo, es decir, de oponerse, de estar en contra de Dios, de usar el nombre de Dios, de enaltecerse dejando a Dios, ha sido siempre. Y la profecía de Daniel capítulo 7, la de Apocalipsis 13, nos dice que ese poder ha existido, existe, pero que un día acabará. Cuando estamos hablando, hermano, de este poder, sea cuerno pequeño, sea la bestia Apocalipsis 13, no está refiriéndose a una persona, sino a un ¿qué? Sistema. Pregunto, ¿el presidente de Colombia es el presidente de Colombia o su función es dirigir el gobierno o el país colombiano? Él está representando al país, pero no es el país, aunque dirige el país. En este caso, ustedes saben, la Iglesia Católica Romana es la más antigua, indudablemente. Y en medio de todo eso, a través de los siglos, hoy día la gente rinde mucha veneración a toda la doctrina de ellos. Ustedes deben saber esto, hermano. Para 1895, una revista católica dijo lo siguiente: el Papa no es solo representante de Jesucristo, sino que Él es Jesucristo mismo, oculto bajo un manto de carne. Eso es blasfemia. Y ustedes deben recordar que el Papa se presenta como el vicario ¿de quién? De Cristo, el representante de Cristo. Y también se le dice Papa, Padre. El Papa tiene la particularidad, como vamos a ver ahora, que es infalible, cuando el único infalible es ¿quién? Dios. ¿Por qué la Biblia describe este poder? Porque recuerden, en esencia, quien le dio autoridad a la primera bestia, a la segunda bestia, a la imagen de la bestia, ¿quién es? El dragón. El dragón, Satanás, es el anticristo, ni más faltaba, o sea, por supuesto, pero él no actúa solo y tiene sus elementos, tiene sus instrumentos para atacar. La doctrina católica está basada, es decir, las enseñanzas católicas están basadas más en la tradición que en la palabra de ¿quién? De Dios. Por ejemplo, para ellos la fuente de revelación no es lo mismo que para nosotros. Como ellos nos llaman protestantes, nosotros solo reconocemos que la Biblia y solo la Biblia es la única norma de ¿qué? De fe. Para un católico formado, estudiado, la Biblia es sí, pero no solo ella, sino también ¿qué? La tradición y el magisterio de la iglesia. Cuando ustedes escuchen hablar del magisterio de la iglesia, encontré esta definición. El magisterio de la iglesia está compuesto por el Papa y los obispos, los únicos que pueden interpretar la palabra y leerla al pueblo. Y ustedes saben que eso hizo Roma durante la Edad Media, el periodo oscurantismo.
Las Biblias, hermano, fueron alejadas. A quien encontraran una Biblia tenía su problema, y no quiero ir tan lejos. Yo escuchaba a mi abuela que allá en el pueblo, en los años 40, 50, quien lideraba la iglesia allá del pueblo, expulsaba y desvinculaba de la iglesia al que leyera la palabra, porque eso estaba prohibido. Y ustedes saben muy bien que la iglesia después del Concilio Vaticano II comenzó a cambiar, es decir, cambia la forma pero no la esencia. Ya no iba a haber más misa de espalda y en latín. Ahora la misa que se aproxima. Ahora la gente le dice que hay que buscar que lean la Biblia, pero a la luz de lo que enseña que el magisterio de la iglesia. Bueno, entonces, los libros apócrifos. Ustedes notan que nuestras versiones de Biblia que usamos en el mundo protestante, no aceptamos los libros apócrifos. Son libros históricos, pero que contradicen ellos muchas verdades que están en la palabra de Dios y que fueron escritos mucho tiempo después, cuando se cerró el canon bíblico. Otro aspecto es sobre la gracia. No me voy a detener porque quiero pensar que la figura de María, mire, la Iglesia Católica Apostólica es más mariana que cristiana. Se exalta más a María que a Cristo. ¿Sí? Y sin pecado, ellos aceptan, el dogma se acepta por fe porque lo dice el Papa, y cuando el Papa habla no hay nada que hacer. Entonces, que ella fue concebida, ¿qué? Sin pecado original, que fue inmaculada, la concepción de la virginidad perpetua y la asunción del cielo. Pero eso no es lejos. También creen en el purgatorio, la hostia. Recuerde que la hostia no es más, cuando los que éramos católicos, uno pasaba y el sacerdote decía el cuerpo de Cristo, y uno decía ¿qué? Amén. La hostia, los santos, milagros y apariciones, la señal de la cruz, todo esto está en contra de la palabra de Dios. Los sacramentos son 7, y entonces, por ejemplo, ustedes saben que los sacramentos ayudan a no pasar ¿por dónde? Por el purgatorio. Porque recuerden, la concepción católica alimentada de la Divina Comedia de Dante Alighieri, vea, yo los animo a esto. Algún día que usted esté haciendo el aseo en la casa, coloca en YouTube audiolibros, coloca la Divina Comedia, y ahí habla de lo que es el infierno, el Hades, el Seol, los 7 anillos para llegar hasta el limbo. O sea, es fantástico todo eso que se escribe allá. La Iglesia Católica alimenta mucho sus enseñanzas sobre este material. Dios condena la idolatría. Ellos prohibieron estudiar la Biblia. También, por ejemplo, ustedes deben saber que en el vino Jesús dijo bebed ya todos, allá solamente el que bebe vino es el líder, y otras enseñanzas más. Me quiero quedar acá porque la doctrina católica enseña la infalibilidad papal. Se enseña que el Papa es infalible en lo que dice y enseña. Lo que dice oficialmente sobre cualquier doctrina o práctica es tan inspirado por Dios e infalible como las mismas escrituras. ¿Ustedes recuerdan que Juan Pablo II una vez dijo que no había infierno, que el infierno era un estado de ¿qué? Del alma? Pero en el Concilio de Trento, allá por la Edad Media y todo eso fue ratificado, entonces uno queda como confundido acá. Esto es muy importante que usted lo conozca, porque cuando usted está hablando con un católico que es mariano y que debemos tener mucho cuidado, pero hay que decirle las cosas. Sea la Inmaculada Concepción, sea la Ascensión, sea la perpetuidad de la virginidad de María, eso no es bíblico. Eso se da en la iglesia por los dogmas. Es decir, como Papa, infalible, inspirado por Dios, nosotros creemos esto. Y ustedes como católicos aceptan o no aceptan. Y si no aceptan, son excomulgados. ¿Sí me estoy haciendo entender? Son posturas bastante radicales y que de todas formas, pues, este caballero dijo lo siguiente. Es el Papa Pío XII. Es uno de los 4 dogmas marianos. María, Madre de Dios. Perpetua virginidad de María, la Inmaculada Concepción y Asunción de María.
El Papa Pío XII, bajo la inspiración del Espíritu Santo, después consultar a todos los obispos y de la Iglesia Católica y escuchar el sentimiento de los fieles, definió solemnemente, con suprema autoridad apostólica, el dogma de la asunción ¿de qué? De María. Sí, porque es que eso no es bíblico. Entonces recuerda, el concepto católico religioso ve al Papa como Dios en carne, porque es el vicario, es el que está ahí. Y el Papa tiene tanta autoridad, de acuerdo a ellos, que puede modificar, alterar lo que dice la palabra de ¿quién? De Dios. Yo le agradezco a Dios porque algún día alguien me habló de la palabra de Dios, porque algún día alguien se preocupó por mí, no de que, porque incluso él me decía, no tienes que cambiar de religión, sigamos estudiando. Porque a medida que iba estudiando me iba mostrando y yo le iba agradeciendo y dije, bueno, mire, ese muchacho fue tan sabio que no tienes que ir a misa, no te tienes que santiguar, no, nada. Yo terminaba el estudio y me santiguaba. Él no me decía nada. Pero a medida que yo iba estudiando, el mismo Espíritu Santo a uno le va que, ay hermano, tengamos mucho. ¿Cuántas almas no hemos dejado en el camino por esa verticalidad y por no ser prudentes? Entonces los dogmas lo que hacen es alterar eso. La Biblia fue encadenada, aunque se dice que hoy se tenga la Biblia, sigue teniendo la última palabra el magisterio de la Iglesia. Miren lo que dijo Martín Lutero: me siento mucho más libre ahora que estoy seguro de que el Papa es el ¿qué? El anticristo. Acá, por favor. No somos, nosotros como adventistas del séptimo día, ni somos los primeros, ni somos los únicos que han identificado el sistema papal como el anticristo. Ya en la Edad Media y antes de la Edad Media, con todo lo que sucedía, ya muchos, aún padres de la Iglesia, identificaban el sistema papal como el anticristo, aquel que se oponía a todo y que usurpaba el puesto de ¿quién? De Dios, a tal punto de decir, ego te absolvo, yo te perdono, cuando el único que tiene derecho a perdonar es Cristo Jesús. Amén. La Escritura revela que la Iglesia Católica Romana en sí es el sistema anticristo predicho ¿en dónde? En la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, no menospreciéis ¿qué? Las profecías. Queridos hermanos, agradezco al pastor, agradezco a la Iglesia por su gentileza en darnos la oportunidad, pastor, de estar acá y compartir con ustedes. No hemos dicho nada nuevo, todo esto es conocido, se nos olvida, pero que esto nos ayude en gran medida a entender el momento en el cual vivimos y la urgencia de poder compartir la palabra de Dios. Usted y yo debemos prepararnos para venir al encuentro de ¿quién? De nuestro Dios, para que en esa mañana gloriosa podamos honrar, glorificar, y con muchos católicos y con muchos hermanos de otras denominaciones que hayan recibido a Jesús, estar con Él por los siglos de los siglos. Escuchemos el cántico que Horacio va a ofrendar al Señor. Dejando su grandeza para redimirnos del pecado. Él se ha donado solo por amor, el alto precio del perdón pagó. Hoy toda lengua alabe su gran nombre y todo pueblo adore al Señor. Cristo, Cristo, su nombre es santo y dulce. Cristo,
vida entera doy a ti. Aún en el lecho de un enfermo, o en el lloro tierno del bebé, se puede pronunciar el nombre de Jesús, que calma y vivifica en plenitud. Hoy toda lengua alabe su gran nombre, y todo pueblo adore al Señor. Cristo, Cristo, tu nombre santo y dulce es. Oh, mi Cristo, Cristo, mi vida entera doy a ti. ¿Cuántos quieren entregar su vida a Cristo? Hermano, ese nombre precioso, aquel que nos limpia de todo mal y de todo pecado. Levanta tu voz y canta conmigo. Cristo, Cristo, mi vida entera doy a ti. Mi vida entera doy a ti. Mi vida entera doy a ti. Amén.